Hoy les vamos a explicar qué es la Casa de los Pueblos de América, que tiene su sede aquí en Madrid. Además, en el Barrio Latino de Televisión Española vamos a hablar también con el periodista chileno Jorge Orellana, que vive y trabaja en España desde hace 33 años. Y en la segunda parte de este programa, nuestro compañero Carlos Mújica nos traerá un reportaje sobre el dibujante venezolano Eneco. Vamos a saber ahora en qué consiste y a qué se dedica la Casa de los Pueblos de América aquí en Madrid. Nos lo va a explicar uno de sus representantes, Fernando Rocha. Fernando, bienvenido al Barrio Latino de Televisión Española. Muchas gracias. La Casa de los Pueblos de América, ¿desde cuándo funciona y a qué se dedica fundamentalmente? Bueno, esta es una asociación que la creamos en 1999 y fundamentalmente la integramos personas que tenemos un compromiso con la realidad latinoamericana, de las luchas de los pueblos latinoamericanos. Es nuestro ámbito fundamental de actuación, aunque tenemos otros, pero surge con ese propósito. ¿Qué tipo de actividades hacéis? ¿Información, documentación, divulgación de la realidad de América Latina? Bueno, tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, una de las que tú acabas de comentar, hacer todo lo posible por expandir la solidaridad con las luchas concretas de América Latina, pero también hemos participado, por ejemplo, porque un ámbito de actuación fundamental en nuestro caso es el reclamo por la lucha para los desaparecidos en América Latina. Bueno, la casa tiene una segunda denominación, ¿no? Sí, que lleva el nombre de Azucena Villaflor de Vicenti, que fue la primera presidenta de Madre de Plaza de Mayo y que en estos momentos se encuentra desaparecida. Recuérdame desde cuándo funciona la casa. Desde 1999. En estos años que han pasado, la lucha contra la impunidad en América Latina, ¿consideráis que ha mejorado, que se han dado pasos significativos? Sí, se han dado pasos significativos. Fundamentalmente, y esto hay que remarcarlo, por la lucha inclaudicable que durante todo este periodo, durante estas décadas, después del ciclo de dictaduras, han desarrollado los organismos de derechos humanos. En el caso concreto, por ejemplo, de Argentina, se ha logrado a través de esta lucha derogar las leyes de la impunidad, aunque los indultos siguen vigentes, y por ejemplo también otras actuaciones de las cuales hemos participado, aquí en el caso de España, que han conducido, por ejemplo, al fallo y a la condena del genocidio de Adolfo Schellingo. Próximamente será el fallo del juicio contra Ricardo Cavallo, pero lo que es evidente, por otra parte, aunque se han producido avances indudables, también, como veremos ahora, la impunidad sigue siendo una norma lamentablemente vigente, pues, por ejemplo, como acabamos de ver en el caso de Pinochet, ¿no? Sí, bueno, Pinochet ha muerto sin que la justicia pudiera alcanzarle cuando ya tenía su aliento en la nuca. Se calculaba que prácticamente en un año se podría haber armado un proceso del que no se hubiera podido escurrir con la argumentación del mal estado de salud, ¿no? Efectivamente. Y aparte, no solo hay que remarcar que no solo es Pinochet, es decir, no solo son, digamos, los dictadores de la figura más pública, sino es todo el aparato represivo, que no solo no ha sido ni condenado ni juzgado, sino que encima en muchos casos siguen siendo parte integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En ese sentido es importante destacar, y confírmamelo si no estoy equivocado, que ha habido, digamos, una supervivencia de lo que se llama a veces en Argentina, por ejemplo, la mano de obra desocupada, es decir, la gente que formaba parte de los organismos de represión y que de alguna manera siguen o en una amenaza latente o actuando. Y hay un caso del que quiero que me hables, que vosotros estáis siguiendo con especial interés y que es una demostración paradigmática de cuál es la amenaza y cómo en los hechos se producen todavía desapariciones. Sí, efectivamente, es el caso de Jorge Julio López. Jorge Julio López es una persona que ha sido testigo y querellante en el juicio desarrollado contra Miguel Echecolás y que se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de septiembre. Recuérdanos el perfil represivo de Echecolás. Bueno, Echecolás era un miembro de la policía de la provincia de Buenos Aires, él era comisario y, por decirlo así, era la mano derecha de Ramón Camps, que era el máximo mando del ejército encargado de la represión en el plan genocida desarrollado durante la última dictadura en el año 76-83. Él participó directamente, como se ha puesto de manifiesto en los testimonios de Julio López y otros compañeros, directamente en la represión, y por ejemplo uno de los casos más famosos es el tristemente famoso de la Noche de los Lápices, que fue la desaparición de varios jóvenes que reclamaban por un boleto estudiantil. Y ahora nos encontramos con que ha desaparecido el que era un testigo fundamental en uno de los casos más importantes de la represión en Argentina. ¿Cuándo desapareció y en qué circunstancias y de quién se sospecha? Bien, él desapareció en la madrugada del lunes 18 de septiembre. Ese día, el 18 de septiembre, los abogados patrocinantes de Julio López y de otros compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos iban a presentar los alegatos finales pidiendo la condena por genocidio para Echecolás. Y por una peculiaridad del ordenamiento jurídico argentino, Julio López tenía que estar presente obligatoriamente en la sala.
Pero además hay que comentar que durante todo el juicio se han producido una serie de amenazas, agresiones, intimidaciones, tanto a los testigos como a los creyentes, pero también incluso como a los jueces, los fiscales, etc. En este sentido, digamos que la primera causa fundamental, o inmediata por decirlo así, del secuestro de Julio López fue el intento por parte de Checolás de frenar su juicio. De que no pudiera participar este testigo. No, de que los abogados no pudieran. Él ya había presentado su testimonio, pero es que ese día los abogados tenían que presentar el alegato, y como son abogados patrocinantes por una figura jurídica, el ordenamiento jurídico argentino, tenía que estar presente Julio López. Y al no estar presente pretendía el acusado que se retrasara. Sí, incluso que se anularan y que no pudieran presentar los alegados. Que no pudiera proseguir la causa. Efectivamente. Afortunadamente, y esto es un punto muy importante, los abogados presentaron un recurso extraordinario y se pudo seguir la causa. Y esto es importante porque el juicio finalizó con una sentencia ejemplar. Porque por primera vez en la historia argentina, un represor ha sido condenado a prisión perpetua en una cárcel común, no en una cárcel militar, y por el delito de genocidio. Es decir, por primera vez en la historia argentina, después de la dictadura, un tribunal ha reconocido que lo que pasó entre 1976 y 1983 fue un genocidio. Para terminar, y que nos sirva como recordatorio fundamental de esta entrevista, ¿de quién se sospecha como responsables de la desaparición de este testigo tan importante? Pues mira, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es la asociación que impulsó todo este proceso y que fue la que interpuso la denuncia denunciando el secuestro de Julio López, lo ha dicho muy claro. Ha sido obra del aparato represivo y más concretamente de miembros retirados, y esto es muy importante, en activos de la policía bonaerense. Y esto es muy importante remarcarlo porque indica y es indicativo de la continuidad de la impunidad en Argentina. Por eso, desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos, desde nuestra asociación y desde otras asociaciones, se reclama la responsabilidad del gobierno argentino en la aparición con vida ya de Julio López. De ahí, por ejemplo, la campaña también que estamos desarrollando nosotros aquí en